Hola, esto es BBVA Acentos. 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 Un podcast de BBVA. Acentos. Acentos. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al podcast Acentos, un espacio en el que queremos acercar los temas económicos y financieros que suelen ser lejanos de las personas, pero que tienen una gran importancia en el día a día. Hoy nos acompaña Marcos Dal Bianco, economista en jefe de BBVA en Argentina, para explicarnos el reciente informe de situación argentina. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, es un placer. La actividad económica en Argentina empieza a dar señales de recuperación en este tercer trimestre. ¿Cuáles son los sectores que más empujan esa recuperación? Es verdad lo que decís. Nosotros estamos viendo que el piso de la recesión ocurrió en algún momento del segundo trimestre, en torno a mayo. Falta confirmar esto con datos oficiales. Pero sí, la economía se está recuperando desde entonces. Los sectores que lideran esto, especialmente los vinculados al agro, que se recuperó este año tras la fuerte sequía de 2023. Después, este sector siempre es muy importante en Argentina porque no solamente genera actividad en términos de productos, sino que además genera muchas divisas. Así que es importante que le vaya bien. Vinculado a eso, vete todo lo que es agroindustria, que tiene como insumo la producción agropecuaria. Además de esto, el sector más importante después del agro en Argentina este año ha sido oil and gas, energía, como sector estrella. Es un sector que se está explotando mucho vaca muerta. Está siendo clave en la producción de petróleo y gas de vaca muerta, que no solamente está abasteciendo el mercado interno y reemplazando importaciones, sino que además está empezando a generar importaciones cada vez más grandes y está generando que Argentina este año tenga una balanza comercial energética positiva de en torno a 5.500 millones de dólares, que es un montón. El año pasado tuvo una balanza energética equilibrada, cero, y hace 2 años, en medio de la guerra Rusia-Ucrania, cuando recién salía, había un déficit de más de 4.000 millones de dólares, con lo cual es una gran noticia. Y suele ser una de las industrias estrella este año, digamos. Sí, sin duda. El año pasado la finalización del gasoducto trae gas de vaca muerta, la finalización de la primera etapa del gasoducto. Pero además esto, ¿no? La exportación de petróleo está siendo cada vez más importante. Y este sector no solamente es importante este año, sino que además las perspectivas son buenas, ¿no? Está captando inversiones grandes. Hay proyectos grandes relacionados con esto. Por ejemplo, la planta de gas para licuar el gas natural que viene de ahí de vaca muerta. Así que bueno, es un sector que va a seguir estando en el corazón del crecimiento de Argentina estos años. Y después estamos viendo también una recuperación quizás más heterogénea en otros sectores, pero donde está jugando un rol muy importante el crédito. Uh-huh. El crédito al sector privado está subiendo mucho. La verdad que son datos. Esperábamos una recuperación del crédito una vez que la economía se estabilice, la inflación baje de los niveles de 2 dígitos mensuales que supimos tener hasta marzo. Y abril también, no era un dígito, pero un dígito alto, casi 9% fue en abril. A medida que la inflación bajó y las perspectivas mejoraron, la verdad que el sector público dejó espacio dentro del sistema financiero a financiar el sector privado. Se corrió. En economía siempre decimos que hay un crowding out cuando el sector público desplaza al sector privado en financiamiento, le quita el financiamiento. Esta vez está ocurriendo lo contrario y el sistema financiero está respondiendo y prestándole mucho al sector privado, a familias y a empresas. ¿Está funcionando como un dinamizador de consumo? Sin duda, está dinamizando el consumo y la inversión. Por ahora, los crecimientos en términos reales mensuales son muy altos, de 2 dígitos, pero partimos de un crédito muy, muy bajo, ¿no? Todos estos últimos años de una macroeconomía muy débil, con mucha aceleración de la inflación, recesión, etcétera, han afectado mucho al mercado de crédito y lo que decía, un sector público que demandaba mucho financiamiento y no dejaba mucho espacio al sector privado. Pero este año está repuntando y creemos que esto va a seguir, con lo cual, aparte de lo que decían los sectores de agro y energía más, y minería también, me olvidé decirlo, pero minería también está siendo crecientemente importante, no tanto todavía en términos de dólares que provee, sino de inversiones que está generando. Pero el crédito al sector privado va a ser fundamental en los próximos años para que este crecimiento sea más sostenido, ¿no? Y esto va a crecer más, porque por ahora estamos viendo crecimiento de crédito importantes, de volúmenes muy bajos, pero todavía los montos y los plazos no son tan largos. Se están alargando los plazos, las familias y empresas se están animando a pedir, pero el potencial de crecimiento acá es gigante.
¿En qué nos beneficia, porque esta noticia hizo mucho eco esta semana, de que el riesgo país bajó los 1000 puntos? Para alguien que por ahí no entiende tanto qué significa eso para la Argentina. Ok, el riesgo país, la forma en que se mide es el diferencial del rendimiento que pagan los bonos de públicos de Argentina respecto a Estados Unidos, ¿no? Es decir, el diferencial respecto a un país desarrollado que no se percibe que tenga riesgo su deuda, ¿no? Entonces, este diferencial de rendimiento de los bonos argentinos caiga significa varias cosas. Primero es que los inversores locales y de afuera están percibiendo que las perspectivas del sector público, del pago de la deuda del sector público son mejores, está percibiendo que los bonos argentinos son menos riesgosos y por tanto los está demandando. A medida que los demanda, sube el precio de los bonos y baja su rendimiento, y es eso lo que estamos viendo. Entonces, esto es lo principal, ¿no? Primero, lo más inmediato. Reflejan la confianza creciente de la población y de los inversores y de las perspectivas del Tesoro. Además de esto, un menor riesgo país mejora el costo de financiamiento local. Es decir, un menor riesgo país indica una percepción de riesgo menor, primero de la deuda pública local, pero eso te traslada a los restos de la gente de la economía, ¿no? Claro, sí. Entonces, esto puede reducir las tasas de interés que paga el país para acceder al crédito. El financiamiento todavía no está ocurriendo, es decir, todavía el gobierno argentino no está decidiendo ir al mercado, pero sí estamos viendo que el sector corporativo está yendo, ¿no? Estamos viendo ONs de empresas grandes argentinas que están logrando captar fondos adentro del país, pero también afuera, y a tasas de interés de un dígito, con lo cual es eso. Mejor el costo de financiamiento para el sector privado local y eventualmente para el sector público cuando decida salir. Y después, este riesgo país más bajo también es un indicador importante para atraer inversión extranjera, porque es un país que tiene tasas de rendimiento más cercanas a niveles de tasas de interés de un dígito. Los inversores internacionales también ven esto. Falta un poquito en esto, quizás lo principal que falta acá es que las calificadoras de riesgo reaccionen a este. La verdad es que las calificadoras de riesgo tienen tiempos muy largos quizás para cambiar la nota, pero estamos viendo que el entorno económico de Argentina es mucho mejor que hace un año, por ejemplo. Tenemos todavía la misma nota país. Esto debería cambiar relativamente pronto y esto también va a ser otro driver para que empiece... Más inversiones en el país, tanto de inversiones financieras, es decir, la compra de activos emitidos por argentinos, por empresas o sector público argentino, pero también inversión extranjera directa en el país, ¿no? La baja de la inflación es una de las principales piedras angulares que tiene el gobierno, la nota con la que se va midiendo mes a mes. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Ha bajado la barrera del 4%? ¿Creen que esto es sostenible a largo plazo? La respuesta corta es sí, creemos que es sostenible, ahora te cuento. Pero sí, coincido. La baja de la inflación ha sido clave para varias cosas, ¿no? Primero, no por un orden de importancia, pero la baja de la inflación está detrás de lo que te decía recién, por ejemplo, de la reactivación del mercado de crédito, de la reactivación de la inversión y del consumo, que todavía es incipiente, pero se va a consolidar. La baja de la inflación es una señal que la gente tiene muy en cuenta a la hora de entender si el gobierno está haciendo un buen trabajo o no. El año pasado, el gobierno anterior deja una inflación fue 211% en diciembre, con inflación de 2 dígitos, en torno al 13, 14, 15%. Esa inflación es muy fácil de entender para la gente, que esa inflación está mostrando que la economía argentina no está funcionando bien. Milei fue elegido mirando encuestas y viendo que la principal preocupación de la gente el año pasado, hacia octubre, noviembre, el 80% de la gente decía que el principal problema que tenía en su vida económica y general, porque se le preguntaba en general, era la inflación. La inflación primero y muy lejos, después abajo así, desempleo, corrupción o seguridad. Muy lejos de la inflación. Entonces uno podía interpretar que Javier Milei tenía este mandato social, ¿no? Y él lo interpreta así, él lo ha dicho en varios discursos. Entonces, bajar la inflación era clave para que la economía sea más normal, para que el horizonte de previsión se alargue, para que la gente consuma y las empresas inviertan, pero además es el principal KPI del gobierno de Milei, que es lo que decías vos, ¿no? Ahora, dicho esto, 3,5% mensual sigue siendo alta, con lo cual, obviamente, faltan cosas. ¿Qué falta? La inflación es un proceso muy inercial. Hay muchos mecanismos que tiene la sociedad para protegerse cuando la inflación sube, es decir, para tratar que los perjudique menos, por ejemplo, indexar contratos. Y ese propio comportamiento defensivo de la población, empresas, familias, hace que después, cuando la inflación desciende, tenga un comportamiento inercial más alto. Entonces, ¿qué falta? Bueno, creo que las expectativas de inflación tienen que seguir yendo a la baja.
Para esto, el ancla fiscal del gobierno es clave, es decir, el principal elemento del programa antiinflacionario del gobierno es el ancla fiscal. O sea, no tener déficit fiscal. No tener déficit fiscal, pero no tenerlo ahora y no tenerlo en el futuro, porque Claro. la idea de que en el futuro tampoco se va a recurrir a la emisión monetaria para financiar el tesoro, pero eso no alcanza. Entonces el gobierno tiene un ancla cambiaria parcial, que es este ritmo de suba del tipo de cambio al 2% mensual. Es un ancla. Lo que pasa es que es un ancla que es parcial, primero porque sube todo el tiempo 2%, y segundo porque está percibido como temporario porque está vinculado a mantener un cepo cambiario que creemos que en el futuro debe quitarse ese cepo cambiario, y entonces el esquema de crawling peg debería cambiar también. Pero bueno, entonces, ¿qué falta? Falta continuar con la parte fiscal y garantizar que este esquema fiscal de tener superávit fiscal primario es sostenible. Además de esto, el plan de estabilización tiene algunos componentes, como por ejemplo haber reducido mucho el exceso de pesos de la economía, ¿no? Es decir, el gobierno hereda varias cosas en diciembre, hereda un tipo de cambio oficial con una brecha muy grande, con lo cual devaluó para cerrar esa brecha, hereda precios relativos muy desajustados, el tipo de cambio fue uno y lo ajustó inicialmente, tarifas es otro, y eso ahí todavía falta. El gobierno está corrigiendo eso, pero está corrigiéndolo de modo paulatino. Entonces, cuando los precios de las tarifas estén completamente normalizados, va a ser un paso adelante. Y también falta, en este proceso de normalización, quite el cepo cambiario y el tipo de cambio sea flotante, si no sea un esquema de crawling peg fijo. Ahí las tasas de interés de la economía van a ir hacia niveles de interés nominal por encima de la inflación, que nosotros los economistas decimos que eso es tasa de interés real positiva. Cuando eso ocurra, el proceso de desinflación se va a ver consolidado. O sea que nos queda todavía un camino. Nos queda así. Nosotros creemos que la inflación, nosotros tenemos para el fin de este año un 125% de inflación, que es un exitazo, porque el año pasado fue 211 y nosotros creíamos que el mejor escenario para este diciembre era 155% de inflación y va a ser menos. Y probablemente revisemos ese número a la baja, porque la dinámica reciente inflacionaria está siendo mejor y quizás cierta corrección del tipo de cambio vinculado a un levantamiento parcial del cepo está siendo postergado para el año que viene. Entonces la inflación de noviembre y diciembre va a ser baja, pero el año que viene tenemos una inflación de 40% para el fin de año y también con un sesgo a la baja. Bueno, lo dejamos hasta acá por hoy, Marcos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dale, buenísimo, muchas gracias y bueno, quedamos a disposición como siempre. Dale, bueno, y si te gustó este capítulo y te interesa la economía latinoamericana, te invitamos a recomendar Acentos en tu app de podcast preferida, en redes sociales y con tus amigos. Muchas gracias y los esperamos en la próxima edición. Acentos. Acentos. Acento.